¿Qué tal, amigos de larecristiana.com? Bienvenidos a este nuevo tema. ¿Cómo vencer las qué? Limitaciones. ¿Viste? Ahí me quedé limitado yo en la memoria. Precisamente es el tema que vamos a tocar, querido pastor Emanuel Instrán, que ya lo vemos listo desde Luque, Paraguay. ¿Cómo vencer las limitaciones, pastores? Es un tema, me parece, de interés general, como todos los que tratamos. Bendiciones, bienvenido. ¿Cómo estás, pastor? Hola Iván, bendiciones, estamos en victoria, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Aquí estamos muy bien, estamos ya preparadísimos para lo que se viene. Este es un tema muy interesante, porque si aprendemos a vencer las limitaciones, no vamos a tener limitaciones y el techo va a ser nuestro límite. Así Amén. es, Iván. Este tema de los límites. El cielo va a ser nuestro límite, perdón. El cielo, que es el techo espiritual. Exactamente. Claro. El techo espiritual. Pastor, esto de los límites, como para comenzar un poquito desde lo humano y luego ir a lo sobrenatural, a lo espiritual. Los límites, ¿será que nos los ponemos nosotros mismos, los seres humanos? Como que nosotros mismos nos encargamos de ponerle rayitas, líneas a las cosas y no trascendemos y no pasamos. ¿Será eso o no? Claro. Ahí las mayores limitaciones lo ponemos nosotros. Es por falta de fe. Está la fe pistil, está la fe pisteu. La fe pistil es creer en uno mismo, pero la fe pisteu es creer en el poder de Dios. Entonces, hay veces que nosotros necesitamos creer en nosotros mismos, en la capacidad que Dios nos ha dado, y hay veces que necesitamos creer en el poder sobrenatural de Dios para emprender o ejecutar algunas cosas que necesitamos ejecutar o emprender, o hacer o romper algunos límites. Hay veces que tenemos limitaciones en la economía, en el matrimonio, en el empleo. Hay muchas limitaciones, hay limitaciones de enfermedades, y todo está ligado a la palabra de Dios. Si Jesús no tuvo limitaciones y él levantó discípulos que también luego vieron a su maestro sin limitaciones, moviéndose en lo sobrenatural. Eso es la ventaja que nosotros tenemos, Iván, que aparte de ser personas naturales, podemos ser personas sobrenaturales, que podemos utilizar la fe pisteu, la fe de creer en Dios. Si grandes gentes hicieron muchas cosas creyendo en uno mismo, ¿cuánto más nosotros no podemos hacer grandes cosas para Dios, creyendo y teniendo la fe que es sobrenatural? Me llama la atención poderosamente lo que dices, pastor, la fe. O sea que definitivamente la fe es un ingrediente importantísimo en esto de los límites, hasta donde lo estoy entendiendo, pastor. ¿Por qué entonces hay algunas personas tan limitadas en esto? ¿Por falta de fe definitivamente, pastor? Totalmente, Iván. La fe es imprescindible para un hijo de Dios. Hemos creído a Dios por fe, no le hemos visto, pero le hemos creído. Todo es por fe. El mundo fue constituido por fe. Por fe conquistaron, dice Hebreo capítulo 13, los grandes patriarcas, los profetas, reinos. Por fe fue creado el mundo, por fe fue creado el universo entero, por lo que no se veía, para que se genere y cree de donde no hay. Entonces la fe es imprescindible, Iván. Todo lo que tú puedes llegar a creer es lo que Dios te ha dado la capacidad de soñar, porque Dios te ha dado esa capacidad de llegar a ese sueño. Pero es necesario alimentar la fe, es necesario renunciar a algunas cosas. Eso lo vamos a escuchar sin duda, pastor. Es necesario renunciar a algunas cosas. Yo le pido a mi querida productora que no me deje olvidar esa parte de lo que acabas de decir. Es necesario renunciar a algunas cosas. Pero yendo pasito a pasito, ¿qué es la fe? Para los que recién de repente lleguen aquí a la Red Cristiana, a una transmisión y que están escuchando este tema tan importante de los límites, ¿cómo podemos definir la fe? ¿Qué es la fe en sí, pastor? La fe, dice Hebreo 11, que es la certeza que uno está esperando y la convicción que uno va a recibir lo que aún no ve, pero uno cree en el corazón y ya por fe lo obtiene. Hay una persona que dijo: estoy embarazado de mi bicicleta, y la gente se burlaron de él. He concebido
La fe te hace concebir. Cuando usted cree, ya usted concibió en su espíritu. Y si usted sigue creyendo, así como José, imagínense, Dios le da una promesa a José por sueño. Y Dios le dice que sus padres, sus hermanos, su madre se van a humillar delante de él. Y ellos ya sabían que lo que iba a acontecer, que lo que iba a pasar era algo sobrenatural. Y su papá se rebeló, sus hermanos se rebelaron contra él, le vendieron, pero él siguió creyendo. Pasaron 13 años para que se empiece a cumplir la palabra profética, pero él siguió creyendo, encima que estaba en la cárcel, Iván. Imagínese usted en la cárcel, creer, esperar, eso es fe. Él estaba embarazado de una palabra que Dios le dio. Pasaron 7 años más de cosecha para guardar esos trigos, son 21 años, teológicamente hablando. Después tuvieron que pasar por lo mínimo 2 años para que falte el alimento para que vayan a comprar. Después de 23 años se empieza a cumplir la palabra que Dios le dio a José. Entonces eso es fe. José tuvo que esperar y José estaba seguro de que se iba a cumplir la palabra en él. Hay veces que la fe te hace esperar. Hay veces que la fe, amado, rompe todos los límites. Vemos que José rompió su límite de tiempo. Jesús rompió el límite de la naturaleza, caminó sobre las aguas, ordenó al tiempo que se detenga, al mal tiempo. Imagínese usted, resucitó a Lázaro. La ciencia dice que es imposible resucitar a un muerto. Él resucitó varios muertos, él mismo resucitó. Entonces, la fe no tiene límite. La fe no tiene límite. Por eso es que Pastor, la fe no tiene límites, por eso que la fe, ¿qué? Perdóname. Por eso es que un hijo de Dios tiene que caminar con fe. La fe es el combustible de un hijo de Dios. Ahí voy a ese punto, ahí voy a ese punto. Yo quisiera que nuestra productora Claudia nos ponga nuevamente la definición de fe que está obviamente ahí en la palabra, ¿no? En la Biblia. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos 11:1. Lo pueden buscar en la Biblia quienes quieran. Mi pregunta es la siguiente, pastor. Sí. ¿Por qué si ponemos a dos personas a leer este mismo versículo, a leer esto que está ahí, por qué puede ser que en uno se haga realidad esto? Es decir, que en uno opere como algo efectivo y en otro no. ¿Qué crees que pasa ahí? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué hace la diferencia para dos personas que escuchan esto, que te están escuchando a ti, que están escuchando esto que hacemos en la Red Cristiana, que lo ven, que leen en la palabra eso que está ahí, esa definición de la fe, pero que no se les activa, que no lo creen, y otros que sí lo creen? ¿En dónde está la diferencia, pastor? ¿Qué crees tú? La fe es un don de Dios, es un regalo. ¿Qué es un don? Es una gracia, es un regalo. Ahora, hay gente que hizo crecer esa fe, hizo crecer. Fueron desafiantes, dijeron, si tal persona pudo, yo también puedo. Otros dijeron, voy a probarlo. Otros dijeron, voy a intentar. Entonces, ¿qué es la fe? Es la certeza. ¿Qué es certeza? Es algo que no se mueve, es una seguridad que uno tiene, que es una convicción. Estar convencido es una cosa, pero convicción es un candado. Yo tengo una convicción de que voy a recibir lo que estaba esperando. Y ya tú lo tienes en el espíritu. Aunque tú no veas nada, tú ya lo tienes. Un día el Señor me dijo, esto es la fe, en un sueño, Iván. Y visto una bola de poder que botaba, como una bola de poder. Era algo extraño este sueño. Y esa bola de poder entró en mí. Y cuando entró en mí, esa fe me movía y me llevaba y me movía y me llevaba donde yo no quería ir. O sea, la fe te va a hacer cosas sobrenaturales cuando uno está con fe, bajo fe. Nosotros estamos construyendo ahora un templo, Iván. Hijos espirituales mismos dijeron, pero ¿cómo? ¿De dónde va a sacar para construir semejante templo, verdad? Pero yo ya sé que eso ya está todo. Y ya empezamos a terminar una parte del nuevo templo. Y esa gente que dijeron eso ya están mirando así como espantados, ¿no? Ya están empezando a creer. Porque es que uno tiene que creer. La fe sin obra es muerta. Usted puede decir yo creo, pero si no tengo obra, entonces mi fe está muerta. Entonces yo tengo que acompañar la obra. Tengo que acompañar la obra a esa fe. Es decir, aparte de creer, hay que actuar.
Tal Claro, vez la actitud también puede hacer una gran diferencia en lo que totalmente. se cree, en lo que se piensa. Hubo una persona, Iván, vamos a suponer, un vendedor que fue a vender a China, a la India, y llegó a la India y vio que nadie tenía zapatillas. Y dijo, Dios mío, tan lejos vine para vender zapatillas y aquí no usan zapatillas. Dijo, y volvió una actitud apática. Se fue otro, el patrón le mandó a otro. Y llegó este varón y dijo, wow, nadie tiene zapatillas, le voy a vender a todo el mundo zapatillas. Entonces vemos la condición del corazón de una persona y de otro. Uno era apático y otro creía que podía. Entonces hay dos formas de ver. Hay veces que vemos el problema y vemos como una algo para desarrollar nuestro espíritu. Pero hay gente que ve el problema y se destroza, se destruye. Entonces, hay gente que le gusta los desafíos. Entonces, eso es la fe. Hay gente que tiene 4x4, igual no se queda, no te estanca. De eso estamos hablando, de que podamos romper nuestras limitaciones. Hay muchas limitaciones y muchas de esas limitaciones están en la mente. Yo tenía mi perro, el otro día estuve hablando de mi perro, Iván. Tengo una granja y mi perro, lastimosamente, un pastor alemán, lastimosamente, empezó a morder a la oveja. No le come, le muerde, le empezó a morder y como que ya mordía varias y se estaba muriendo, entonces lastimosamente tuve que atarle para buscar una estrategia que pueda hacer, porque tampoco pasó una semana de atarle al perro, entonces le compré un bozal, le puse por la boca el bozal, le desaté, le solté, pero él no se fue a ningún lado, pasó ahí 3 días en el mismo lugar donde estaba atado. Él pensaba que seguía siendo atado, que seguía estando atado, se acostumbró a vivir ahí atado en poco tiempo. Entonces hay veces que nosotros estamos acostumbrados a vivir de una forma y pensamos que eso es normal. Entonces Dios viene a romper esas limitaciones de la mente. Hay limitaciones que nosotros mismos formamos, que nosotros mismos creamos, que Dios tiene que romper, estructuras mentales. La palabra dice, el apóstol Pablo habla de las fortalezas mentales, que uno mismo pone las limitaciones. Y lo peor de esto, Iván, cuando no vencemos nuestras limitaciones, podemos caer en la frustración. Y cuando caemos en la frustración, nos convertimos en una persona crítica, critica todo. Critica a John Biden, critican a Donald Trump, A critican todos. a los senadores, critican a los diputados, critican a los ministros, critica a todo el mundo, critica a su padre, critica a su empresa, porque está frustrado. Entonces está bajo un poder demoníaco de destrucción. Entonces todo lo que hace le sale mal, todo lo que toca se destruye. Compra un vehículo nuevo, al utilizarlo un mes empieza a destruir todo. Se raya el auto, se destruye, porque va a estar bajo un espíritu de maldición, de crítica, de crítico, de destrucción. El espíritu de Napoleón que habla Apocalipsis, espíritu de destrucción. Entonces, eso es lo peor, Iván, que uno puede caer cuando uno no vence sus limitaciones. Por eso para vencer las limitaciones, yo necesito renunciar a la conformidad. Hay gente que está muy conforme ahí, como el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 16, versículo 3, decía el pueblo de Israel, mejor que lo hagamos en Egipto porque ahí tenemos comida. ¿Para qué, Señor? Se empezaba a criticar a Dios, se enojaba contra Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Egipto representa al mundo. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para que estemos aquí en el desierto, para que muramos todos. Hay gente que no sabe cruzar el desierto. Hay gente que en vez de confrontar el desierto, pelear, que critica, se frustra. Amén. Entonces hay que renunciar a esa conformidad de decir, estoy conforme acá y aquí. No, hay que renunciar. Y hay que pagar un precio. La gente quiere todo lo fácil. Estamos viviendo el tiempo donde ya es todo fácil. Uno consigue novia por internet, se casa por internet, se congrega por internet, compra por internet, trabaja por internet. Hermano Iván, ahora todo queremos fácil, ya no se quiere pagar el precio. Queremos pastor delivery, pastor, puede orar por mí, puede venir a mi iglesia. No quieren congregar a la gente. Ya todo. Ya no quiere trabajar. Esta generación ya quiere todo gratis, ya quiere todo. Están todos atados, Iván. Entonces hay que renunciar a esa conformidad y pagar el precio. No vimos en la Biblia una persona que ha salido adelante, Iván,
que no es una persona trabajadora. Vemos a Eliseo, estaba con el arado. Vemos a Abraham que le dice, sale tu tierra y tu parentela. Salió con su primo Lot y Lot escogió lo fácil, ya el pastizal, donde no iba a trabajar. Abraham escoge el monte donde tiene que desmontar para plantar pasto. O sea, Abraham era un trabajador. Luego Lot pierde todo y va de vuelta a refugiarse en la casa de Abraham. Entonces vemos gente, Iván, en la Biblia trabajadora, pero vemos gente también que no quiso. Entonces Dios no trabaja con gente, Iván, que es conformista. Y suena renunciar a ese espíritu del conformismo. Pastor, primer punto, buena esa, porque ahí vamos a tratar a todo lo que debemos renunciar para precisamente quitarnos de esos límites. Bien dice la palabra, el que no trabaje, que no coma. Eso suena duro para muchos, ¿no crees? Pero es una realidad, ¿o no? Así es, Iván. Así mismo. Es una ley de Dios. Por eso, y a muchos no les cae muy bien eso, no es muy popular. Claro. El que no trabaje, que no coma. Suena duro, pero es una realidad y como lo dices tú, es una ley de Dios, hace parte de una condición. De una condición. Bueno, pastor, ¿a qué más hay que renunciar? Pasividad. Vemos acá un rey que no pudo reinar por la pasividad que él tenía. Vemos en la Biblia que Dios llama a los gentiles. Nosotros supuestamente somos gentiles, pero yo no soy gentil. Yo siempre le digo a la gente, yo no soy gentil. Gentil es gente común que no era el pueblo de Dios, el pueblo de Dios Israel. Dios llama a los gentiles para convertirles en reyes y sacerdotes. Dios tiene solamente rey y sacerdote. Si tú no eres un rey, tú tienes que ser un sacerdote. Dios no tiene gente común. Dios toma gente común a lo humilde para convertirle en rey y sacerdote. Entonces, el reinado con pasividad no se puede gobernar. Ahí vemos acá un rey pasivo que en vez que él le arrastre a su esposa al reino porque se casó con una esposa que era una pitonisa, una adoradora de espíritu que tenía falsos profetas, que le arrastró porque tenía un carácter pasivo. La gente pasiva para este tiempo se queda atrás, Iván, no va a poder reinar. Usted tiene, el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que tener una actitud, un carácter agresivo. La palabra del Señor dice que nosotros arrebatamos la bendición con una actitud de valentía, de coraje. Tenemos que arrebatar todo lo que Dios tiene para nosotros, porque ahí anda el enemigo rugiendo como un león. Entonces hay que renunciar a la pasividad. El espíritu de acá debemos de renunciar. Hay muchos hombres muy pasivos. Hay mucha gente muy pasiva que está ahí esperando que hagan todos los ángeles. Hay cosas que los ángeles no van a hacer. Dice la Biblia, yo voy a abrirte la puerta, pero tú tienes que golpear. La gente quiere que Dios golpee, quiere que Dios le hable y quiere que trabaje Dios también por ellos. Entonces eso es pasividad. Estamos viviendo un tiempo muy pasivo. Pienso, pastor, que no debemos confundir tranquilo con pasivo. Claro. O sea, una cosa es estar tranquilo, totalmente, pero otra cosa muy diferente es estar pasivo. Y con respecto a esa zona de confort a la que te refieres tú, a renunciar a esa conformidad, he estado tratando de reflexionar, pastor, y tú me lo dirás, que la zona de confort es buena siempre y cuando sea productiva. Si no, es peligrosa. No sé qué piensas. Cuando usted llega a su destino profético, usted puede estar tranquilo, usted puede descansar, estar en su confort. Pero mientras que usted dice, yo aún no he llegado, yo tengo más para dar. Y todos los sueños que Dios te dio, que todavía no alcanzaste. Había un hombre, Iván, esto es verídico, un pastor, y había un hombre que tenía 60 años. Y le dice este pastor, ¿cuál fue tu sueño? Y le dice este hombre, mi sueño siempre fue ser abogado. Trabajé 30 años, dice, trabajé 30 años para un abogado. Yo hago todo, él solamente firma. Y bueno, ¿y qué estás esperando? Le dice, ¿cómo es eso? Yo tengo 60 años. Sí, de aquí cuando tengas 65 vas a seguir siendo tu sueño. Entonces, mejor que empieces a caminar sobre tu sueño y estudiar estos 5 años, entonces vas a cumplir tu sueño. Aquí, lo ideal es que tú llegues a tu propósito, que tú cumplas tu sueño, que tú te sientas conforme, que tú llegues a la plenitud de tu vida. Entonces,
Así como el apóstol Pablo dijo, yo ya estoy para el sacrificio, ya terminé la carrera, ya hice todo lo que yo tenía que hacer. Pero hay gente que dice, no pude alcanzar, no logré. Entonces están inconformes. Entonces hay límites que hay que romper. Y mientras tengamos vida, Iván, hay esperanza. Y mientras hay esperanza, podemos alcanzar. Pero es necesario empezar los primeros pasos. Yo siempre digo, si usted se levanta y dice, no, pero pastor, es muy lejos, ¿cómo voy a llegar aquí a, vamos a suponerle de Asunción al Chaco paraguayo, son 500 kilómetros, pastor, ¿cómo voy a llegar? No tengo forma de ir. Y no tiene forma de ir, no, y tienes pies. No, pero con mis pies me va a llevar lejísimo ya. Entonces, si hoy no te levantas y das los primeros pasos, no, ni esperanza vas a tener. Pero si hoy te levantas y das los primeros pasos, ¿qué son los primeros pasos? Las primeras obras que tienes que hacer, levantarte, ejecutar, trabajar por lo que sabes, hacer lo que sabes hacer, dar los primeros pasos. Cuando tú te levantes y das los primeros pasos, por más que sea esté lejos de ti tu meta, ya hay esperanza. Y si hay esperanza, vas a llegar. Vas a llegar. Porque Dios ayuda a los que se esfuerzan. Te quiero compartir algo aquí a manera de paréntesis. Vi muchas veces como joven, en esa época de juventud, el tema del enamoramiento, de la ilusión, y vi muchos jóvenes que, por decir algo, se entusiasmaban con una chica, se enamoraban de ella, se ilusionaban con ella, y no les importaba si tenían para visitarla que ir hasta el Chaco, arrodillados. ¿Pero por qué? Porque estaban ilusionados, porque estaban enamorados, entusiasmados, etc. Pero también vi a muchos que no tenían esa pasión, ni esa ilusión, ni ese enamoramiento, ni nada, y la tenían al frente, y no iban, y no iban. Entonces no sé si en esto de las limitaciones tiene que ver eso también, el sentimiento por algo, la pasión por algo, pastor. La entrega, el embarazarte de tu propósito. El embarazarte, el Señor me dijo hoy, es todo este año, antes que termine este año, quiero que vivas un día a la vez, porque todos los días voy a hacer cosas grandes. Quiero que esté atento a las cosas que yo voy a estar haciendo. ¿Qué significa eso? Estoy embarazado de mi propósito. Estoy embarazado de las cosas que el Señor me encomendó. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú te embarazas de algo, todo lo que tú haces, vas a hacerlo con cuidado y vas a llegar a tu meta. Pero la gente dice, ay, si Dios quiere. Y va a terminar este año y dice el año que viene, si Dios quiere, voy a estudiar. Si Dios quiere, voy a aprender. Si Dios quiere. Y Dios quiere. El problema es que nosotros no tenemos visión. El problema es que nosotros no nos embarazamos de nuestro propósito. El problema es que nosotros decimos, si Dios quiere, y le dejamos toda la carga a Dios, y Dios te dice, no, es que yo quiero bendecirte. El apóstol Pablo dijo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así como prospera también tu alma, mi deseo para ti es levantarte, prosperarte, dice Pablo a Gallo. Entonces Dios quiere, ahora nosotros somos los que no utilizamos esta mente maravillosa que Dios nos dio, esta fuerza preciosa que Dios nos dio. Es que no estamos enfocándonos a lo que el Señor nos llamó, nos desenfocamos. Están las redes sociales, está el pecado, está la corriente de este mundo, están las piedras, el corazón duro, hay un montón de cosas que quieren distraerte de tu propósito. Entonces hay gente que terminan el tiempo frustrado porque no se embarazaron su propósito, porque no hicieron lo que tenían que hacer, pero no es tarde. Tú que me estás escuchando, no es tarde. No importa que tenga 80 años, ¿eh? Dios le llamó a Moisés a los 80 años siendo anciano y de edad muy avanzada y vivió hasta 120 años. Entonces, no importa la edad que tú tengas, Dios te está hablando ahora. Dios puede darte nuevas fuerzas, rejuvenecerte y entrar en tu propósito. Mire que Dios no pudo sanar. Ahí estaba, ¿cómo se llama? Bartimeo, dice, al costado del camino, estaba enfermo, estaba ciego. Al costado del camino, Iván, no hay propósito, estamos ciegos, no podemos ver nada, no podemos ver ni el camino. Pero escuchó que Jesús estaba pasando por aquí. Jesús está pasando ahora por la red cristiana. Dios te está hablando, estamos hablando nosotros, pero Jesús te está abriendo nuestra boca. Tú estás escuchando, pero verdaderamente Jesús es el que te está hablando. Pero muchos estamos al costado del camino. Dios dice, entra en el camino, entra en tu propósito, porque ahí Dios va a abrir tus ojos. Dios le abrió sus ojos. Y dice que Bartimeo sacó su capa
Y dice que entró en el camino donde estaba Jesús. Jesús está en el camino. La capa representa la depresión, la angustia, la necesidad. La capa representa su vida. La capa representa su cobertura, su vida. Entonces entró en el propósito, entró en el camino y ahí Dios sacó la venda, liberó sus ojos para que vea. Hay tantas cosas que Dios quiere revelarnos. Hay tanta esperanza, hay tanta fe, hay tanta gracia. Hoy llegó a la iglesia, Iván, una mujer que le dijo al doctor, anda a tu casa porque ya no hay nada por hacer contigo. Tenés cáncer por todo tu cuerpo. Hoy, Iván, hace unas horas terminamos, hace 2 horas terminamos el culto de las 15 horas. Aquí en Paraguay son las 20 y terminamos un culto maravilloso y vino una mujer, Iván, y esa mujer vino y el doctor le dijo, anda a tu casa porque ya te vas a morir, prepárate, y le metía insulina cada tanta hora porque le duele mucho. Oramos por ella, se le fue todo el dolor. Ahí estaba caminando, se fue en su casa caminando, Iván. Y yo no creo que se va a morir esa mujer. Esa mujer no se muere, esa mujer cuenta su testimonio para la gloria de Dios. Entonces hay tanta gracia, hay tanto poder, hay tanta unción, hay tanta unción para abrir tus ojos. La Biblia dice que Dios tiene guardado, la Biblia dice que Dios tiene guardado tantas cosas para aquellos que aman. Dice, lo que ojo no vio, ni oído oyó, Dios tiene guardado para aquellos que le aman. O sea, Dios tiene guardado secretos preciosos. Dios te puede revelar empresa, Dios te puede revelar cosas que tú puedes hacer, emprendimiento. Dios te puede revelar gracia, poder, para que entiendas que no puede estar en limitación. No puede estar en limitación. Dios va a romper. Si Dios te está hablando hoy y tú te sentías limitado, es porque Dios va a desatarte. Dios va a liberarte, Dios va a romper esa cadena en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué otras cosas más en medio de esta lista de renuncia, de lo que tenemos que renunciar, pastor? Porque estamos tomando nota atenta. Doble ánimo. Santiago capítulo 1, versículo 8 dice la palabra de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Dicen todo lo que hace, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia. Todo lo que hace, lo hace a media. Y la gente que hace a media, Iván, no va a ningún lado. No puede, porque hoy ora, mañana deja de orar. Esta semana viene a la iglesia, mañana deja de venir. Emprende, no vendió nada y hoy se desanima, mañana ya cierra su empresa. Un hombre de doble ánimo no puede prosperar. Tiene muchas limitaciones. ¿Cuál es la limitación? Su doble ánimo. ¿Cómo vencer el doble ánimo? Eso es un espíritu. Podría ser un espíritu, pero yo creo más que es almático, Iván. Hay que renunciar a esa alma de doble ánimo. ¿Cómo? Poniéndole disciplina, autodisciplinándote. La gente que es inconstante en la oración se autodisciplina y dice, por más que no quiero orar, yo voy a orar antes de dormir. Entonces se autodisciplina. Cuando uno se autodisciplina, automáticamente doble ánimo, tú no tienes lugar aquí. Entonces la gente que tiene doble ánimo es inconstante, Iván. No puede, tiene sus limitaciones en el doble ánimo. Entonces, cuando tú vas a hacer algo, lo haces todo por media, todo de media y se queda por el camino. Entonces, para que tú emprendas algo, tienes que primeramente, hay algunos, no, es que Dios me va a bendecir, es que Dios hizo brotar agua en el desierto y Dios es un Dios, sí, Dios te va a bendecir, pero en la forma de Dios, no en tu forma. Entonces, si vas a abrir un negocio, tienes que estudiar dónde, cómo y cuándo, las necesidades de ese lugar. Entonces, no es que yo abro por abrir y Dios me va a decir, no, dónde, cómo, cuándo, qué tiempo, qué se necesita. Entonces, cuando uno tiene la luz, la revelación, no puede fallar. Es imposible que falle y luego le culpamos a Dios. Y el problema no es Dios, somos nosotros. Y cuando emprendemos algo, queremos ya en el momento, no, lleva un proceso, Iván, donde yo tengo que resistir la prueba, donde yo tengo que resistir la vaca flaca, porque dice la Biblia, hay tiempo de vaca flaca, hay tiempo de vaca gorda. Entonces, hay momentos y momentos, pero el hombre de doble ánimo dice, mira al cielo, dice, está feo el tiempo, no me voy al trabajo porque va a llover. Pero la gente que no tiene doble ánimo dice, fue el tiempo, hay parabrisas, hay paraguas, me voy. La gente de doble ánimo dice, estoy resfriado, me duele la cabeza y me voy a quedar a descansar. A los 3 meses se le echa al trabajo. Mire, Iván, pero la gente que tiene un ánimo no dice, yo tengo un compromiso.
Ahí está el analgésico. Voy a tomar un analgésico, me voy a trabajar. ¿Me están entendiendo, Iván? Es constante todo lo que hace. Le da golpe, por más que le da golpe, le da golpe, le da golpe. Entonces, hay veces que nosotros somos inconstantes y ahí estamos. Esas son nuestras limitaciones. Y el doble ánimo se vence autodisciplinando. Y yo no creo que sea un espíritu así. Ok, la disciplina, la autodisciplina. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8, ahí está. Más claro el agua, lo dice la palabra. Que me perdone la gente que le está picando. Sí, pero es mejor que le pique para que precisamente se motiven, claro, y reaccionen en buena onda, que reflexionen y que reflexionemos todos, porque yo me meto en el paquete también. Cuando la palabra era primero para mí. Iván, cuando tenemos una infección, ¿qué se le pone? Yodo, alcohol, para desinfectar, entonces pica. Entonces, si está un poco cómodo, que yo quería que iba a reprender un demonio de limitación y todas esas cosas, como las cárceles espirituales, y hay veces, mire, que Dios libera el alma, el cuerpo y el espíritu. O sea, Dios es el cuerpo, nosotros, el ser humano, somos trifásicos, tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el cuerpo hay que liberar. Hay veces que el cuerpo es glotón, hay veces que el cuerpo tiene vicio, duerme mucho, está ahí, hay que liberar. Hay veces que el alma tiene que liberar, el corazón, hay daño en el corazón, fortalezas mentales, ahí está el alma, el sentimiento. Hay veces que el alma está atado con ligaduras, ataduras sentimentales del pasado, y el espíritu, y ahí ya sabemos, presiones demoníacas y un montón de cosas. Entonces, la liberación es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, estamos hablando de un paquete completo. Entonces, para que nosotros podamos reventar nuestros límites, necesitamos concentrarnos, enfocarnos a lo que nosotros queremos llegar. Mira que a mí alguien me explicó, a propósito de lo que tú dices, que de repente si a alguien le pica, le incomoda o algo, es mejor cuando lo toman por el lado correcto, es mejor. Tómale por el lado amable, dice exacto, míralo por el lado amable. A mí alguien me explicó esto. Me dice, mira, tú tienes un compromiso de aquí hasta aquí, ¿verdad? Si tú llegas solamente a la mitad, estás llegando al medio, la mitad, y te vas, no cumples, no llegas al otro extremo, pues solamente estás haciendo eso a medias. Cuando actúas de esa manera, eres un mediocre. Y eso a mí, eso suena feo, suena duro, porque me dice, no, espera un momento, me estás como insultando, me siento agredido, me siento ofendido. Y este pastor, una persona mayor ya, el hermano Juan Romero, me acuerdo tanto, que ya está en la presencia del Señor, decía, pero hijo, es la verdad. Si tú emprendes un camino y solo llegas hasta la mitad, eres un mediocre. No hay de otra. Somos mediocres. Suena feo, suena ofensa, depende de cómo te lo digan y con la intención que te lo digan, pero la única realidad es esa. Si no cumplimos el propósito, estamos en la mediocridad. Y la verdad estará libre, dijo Jesús. Entonces, estamos dando verdad aquí. Amén. Bueno, amén. ¿Qué otra cosita para apuntar, pastor, para seguir rascándonos, para seguir que nos pique? El miedo y el temor. El miedo y el temor. Hay gente que tiene límites con miedo y temor. Hay más de 365 no temas en la Biblia, Iván. Hay más de 365 no temas. Uno tema para cada día. Cuando nosotros tenemos miedo para emprender, es una fortaleza mental. Hay gente que hoy estábamos orando hoy el primer culto en la iglesia tuvimos las 5 de la madrugada. El segundo culto tuvimos las 3 de la tarde. Y en las 5 de la madrugada estábamos con un grupo de hermanos ahí. Y estaba viendo y el Señor me muestra a un hermano. Y a mí me encanta. El Señor me usa mucho en establecer ministerios y establecer empresas y futuros empresarios. Porque Dios me muestra los propósitos para las personas. Y le veo y le digo, Dios tiene un llamado para vos. Veo inmuebles sobre ti. Y veo que vas a empezar con una esquina. Y de esa esquina, esa calle esquina, van a ser 2 casas. Y va a tener 2 entradas. Y va a ser un dúplex.
2 duples va a ser en ese un terreno en esa esquina. Y Dios estaba mostrando así. Y él empezó a recibir y me dice, sí, pastor, ya tengo la esquina. Ya Dios me dijo hace varios años, ya tenía en mi corazón hacer lo que me está diciendo. Pero tuve miedo, dice, tuve miedo. Entonces, ese miedo hay que renunciarlo. El miedo hay que renunciar. Cuando Dios te pone en tu corazón, hay que renunciar. Hay veces que tenemos miedo de los brujos, de los hechiceros. En el momento cuando nosotros empezamos el ministerio, nos llamaban brujos brasileros, así, acento Brasil, nos amenazaba, decía, dejen de orar porque le vamos a matar. Y yo le decía, me llamaba al teléfono y decía, ahí está el ángel que te mete una espada en tu corazón. Y el brujo gritaba, vean, pues, gritaba automáticamente. Era una guerra campal. Y a propósito, yo agarraba y abría mi ventana y dormía con la ventana abierta, como renunciando al temor. Entonces, para vencer al temor, tiene que hacerlo todo lo contrario. Me acuerdo de mi esposa, cuando éramos novios, ella tenía fobia por la araña, por la tarántula. Entonces vio una tarántula en el baño de la iglesia donde congregábamos y se cayó hacia atrás y las hermanitas la atajaron. Se desmayó. Y luego de vuelta, en otra vez, vio otra tarántula y iba a desmayar. Le dije, no, le dije, en el nombre de Jesús. Le saqué, le agarré su zapatilla, no sé si era mi zapatilla, le puse en la mano y le dije, vos le vas a matar ahora. Y agarró ella y temblando le mató a la tarántula y a partir de ese día nunca más tuvo temor más de la araña porque confrontó a su miedo. Entonces el miedo, el temor huye confrontando. Porque si uno teme, uno no conoce el amor de Dios, uno no conoce el poder de Dios. Entonces, cuando uno renuncia para creerle a Dios, que Dios tiene el control absolutamente de todo, porque hay veces que tenemos un montón de problemas y estamos afligiados con los problemas, con los quehaceres de la vida, con un montón de cosas. Así como Marta, muchas veces estamos afanados, turbados y necesitamos renunciar a ese temor, porque hay veces que tenemos temor de la deuda, temor de esto, temor de aquello. Y como yo siempre digo, aunque tómenlo como por el lado amable, como siempre digo, ¿por qué se preocupa la gente que debe? Que se preocupe la gente que tiene que cobrar. Una forma de decir, ¿no? Esa está buena, esa la copio. ¿Por qué se preocupa el que debe? Que se preocupe el que tiene que cobrar. Que tengo mucha deuda, dice, ¿qué te pasa, man? Que se preocupe el que tiene que cobrar, digamos, Dios va a proveer, o sea. Entonces, esas son cosas que yo no entiendo, ¿verdad? Pero que entendemos también, ¿no? Claro. Algún día escuché, pastor, también que la falta de fe, cuando falta la fe, crece el temor. Puede ser cierto, ¿verdad? Porque cuando disminuye la fe, crece el temor por la falta de fe. Puede ser, ¿no, mi querido pastor? Totalmente, totalmente. Entonces, cuando estamos conectados con Dios, la fe crece porque la fe viene de Dios. La fe es una gracia de Dios. Entonces, hay veces que las personas están totalmente turbadas, no saben por dónde empezar, tienen tantos problemas. Pero cuando se acerca a Dios y deposita toda su carga, se levanta y dice, esto no es más lo que era. Entonces empieza a eliminar su problema. Voy a hacer esto hoy, mañana. A lo una semana se terminó el problema. Se terminó todo. O sea, ¿qué tal? Estoy bien, pastor, gracias. Gracias por orar por mí. Y esa simple oración hizo que ella pueda superar ese que estaba todo, que ya estaba. Porque la acercamos a Dios. Entonces, cuando acercamos a Dios, la fe crece. Por eso que los serafines que están cerca de Dios son los seres más espirituales, no los querubines, los serafines. Está el hombre, el ángel, el arcángel, el querubín y el serafín. Y está Dios ahí arriba. Entonces, los serafines, dice Isaías, que ellos dan vuelta por la gloria de Dios. Dice, santo, santo es el Señor, y toda la tierra está llena de su gloria. Pero tú y yo decimos, que en Rusia está muriendo mucha gente. Que en Ucrania hay guerra. Hay que unos chicos se le está violando. Hay que esto, que se está muriendo. Entonces Dios dice, todo eso es cumplimiento de mi palabra. Eso está todo bajo control. Yo ya dije que se iba a cumplir. Entonces los serafines dicen, santo, santo es el Señor, porque la tierra está llena de su gloria, porque la tierra se está cumpliendo la palabra de Dios. Amén. A veces que nosotros decimos, pero esta criatura se le está violando, y Dios no ve, claro, porque su papá le violó a alguien, entonces su hijo está recibiendo lo que su papá sembró, y no se arrepintió, no confesó, no se cortó la maldición, y todo lo que el hombre sembrar le va a cosechar, y dice que los hijos pagan la maldición de los padres. Entonces hay veces que nosotros miramos de un punto humano, pero no vemos de un punto de la gloria de Dios. Todo lo que está pasando es justicia de Dios.
Por eso que los serafines dicen, toda la tierra está llena de su gloria. Y para el pueblo judío, Iván, ni nombra al diablo, ni existe para ellos, porque el diablo para ellos es solamente minúscula, para ellos no existe, porque Dios para ellos es tan grande que no puede existir. Que no hay espacio. Sí. No hay espacio para ningún espíritu. Para más, exacto. Entonces esa es su fe y eso se cumple en ellos. Yeah. Porque ellos creyeron eso. Por eso hay gente que Iván, que ni van, mire, hay gente que van poco a la iglesia. Y hay hermanas que dicen, pastor, y que mi esposo parece que no se da cuenta de los problemas, que hermana, espera, papá, espera. Y no viene a la iglesia y no habla conmigo. Hermana, ¿y cómo está tu esposo? Está bien. Sí, porque él tiene más fe que vos. Y vos venís a la iglesia, pero ¿y tu fe? ¿Y tu fe dónde está? El que viene poco a la iglesia y vos, que venís tanto, ¿y por qué? Entonces hay cosas que hay que renunciar, hay formas que hay que cambiar. Hay que empezar a ver la gloria de Dios. Hay que empezar a tener el lenguaje del reino. Hay que empezar a renunciar a las limitaciones. Hay que cambiar mi forma. Hay gente que tiene que cambiar su forma de oración, de orar. Hay gente que ora, se humilla y ora así, despacito. Ni el diablo ni nadie escucha. Pero hay veces que está bien tener comunión con Dios, pero hay veces que hay que hacer guerra espiritual. Levantar la mano y dice, espíritu de destrucción, óyeme bien, como dice Carlos Nacondi, me encanta. Óyeme bien, Satanás, fuera. Y hay veces que si al perro usted le dice, por favor, sal de mi casa, el perro te vamos en la colita así. Al diablo no se le trata. Cuando hay ataque demoníaco, hay que hablarle y hay que reprenderlo. La palabra dice que Jesús le reprendió, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Entonces le reprendió al diablo. Santiago dice, resistí al diablo. Pero verdaderamente la traducción precisa es que tenemos que reprenderlo al diablo. No resistirlo, porque ¿qué va a estar resistiendo al diablo? Resistiendo. No, yo no quiero resistir al diablo, yo quiero reprenderle al diablo. Con autoridad. Yo quiero reprenderle al diablo. Con autoridad. Con autoridad. O sea, hay actitudes y formas que hay que cambiar, porque hay gente, hay líderes espirituales, hay pastores que están en una condición ahí, está ahí orando ahí pasivamente, ahí están y llorando ahí, y llorando no vamos a ver el reino de los cielos, porque si llorando no iba a haber ningún enfermo en el hospital, no iba a haber ningún necesitado. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Hay veces que hay que determinarse, levantar y romper las limitaciones, sacudirse del polvo. Dice la Biblia en Isaías, sacúdete del polvo que te alumbrará la gloria de Jehová. Ahí está, sacúdete. Hay que sacudirse. Porque hay veces que estamos ahí opacados, estamos ahí en tinieblas, bajo sombra de muerte. Y ahí estamos, y nos limita, estamos limitados. Y necesitamos salir de esa condición de limitación. Amén, amén. Con autoridad, con esa autoridad que viene de Dios. Bueno, ¿cuántas más faltan, mi querido pastor Emanuel Insfrán? ¿Cuántas faltan más por apuntar de lo que debemos renunciar? Eso es lo que yo quería tocar, Iván. Eso ya he tocado. Las limitaciones, lo último que ya dije, que produce frustración al final. Y una frustración produce un espíritu crítico, critica a todo el mundo, está frustrado. Le critica a Iván, le critica a Pastor Emanuel, le critica a Biden, le critica a todo el mundo, le critica a los diputados, le critica al gobierno, le critica a su patrón. Se enoja por todo y estaba con un espíritu pobre de destrucción. Y eso es lo feo, Iván. Y hay que salir de esa situación en el nombre de Jesús, cambiar, acercarse a Dios. Cuando, la Biblia dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando más cerca de Dios estamos, cuando caminamos con Dios, su naturaleza nos imparte. La naturaleza de vencedor, la naturaleza de la fe, la naturaleza de la esperanza, la naturaleza del amor. Somos impartidos por esa gloria. Pero es necesario renunciar a toda pasividad, renunciar a todo conformismo, renunciar a todo doble ánimo, renunciar al miedo, renunciar al temor y llenarse de fe, de esperanza, de poder, de potencia de lo alto. Amén. Y tener un espíritu diferente. Eso es lo que tenía. ¿Cómo vencer con un espíritu diferente? Dice en Números capítulo 14, versículo 24, que estaba Josué y Caleb. Josué y Caleb era uno de los dos de los 12 príncipes. Había 12 príncipes de Israel que fueron a investigar la tierra prometida. Ellos iban a cruzar el desierto y iban a entrar a Canaán para conquistar Canaán. Pero se encontraron, los 12 príncipes se encontraron con
se encontraron con la sorpresa de que en Canaán habitaba la raza de Anak, la raza de los gigantes, Iván. Y ahora tenían que pelear con los gigantes. Y no era solamente Egipto, no era solamente el mar. Fue un problema. La tierra ciertamente era buena, donde los frutos eran grandes, donde fluía leche y miel, pero había un problema, había gigantes en esa tierra. Entonces, su primera batalla tenían que pelear contra los gigantes. ¿Y sabe qué hicieron los 10 príncipes? Porque había 12, por Josué y Caleb dijeron, no vamos a ir, nosotros no vamos a quedar porque nos van a matar. Y Josué y Caleb dijeron, yo voy a ir, nosotros vamos a ir porque Jehová está con nosotros. Entonces, esa actitud, y dice la Biblia, por cuanto mi siervo Caleb y mi siervo, que ha habido en él un espíritu diferente, dice, yo le introduciré a la tierra. En Números capítulo 14, versículo 24, yo le introduciré a la tierra. Entonces la gente que tiene espíritu crítico no va a entrar, la gente desobediente no va a entrar a la tierra prometida. Pero la gente que por más que haya adversidad y dice, no importa, Dios está con nosotros. Por más que haya gigante, hay gente que no emprende. Dice, oh, como yo voy a pelear contra estos monstruos de empresa, contra estos gigantes. Entonces se queda de ahí opacado, ahí está. Y Dios te dice, empieza con lo que tienes. Da los primeros pasos, haz lo que sabes hacer. Entonces, Josué y Caleb se iban a enfrentar contra los gigantes. No tenían armamento de guerra, no tenían nada, tenían unos palos ahí, tenían una vaina ahí en su costado, nada más, no tenían espada, no tenían nada. Ellos iban a pelear con gigantes de la raza de ¿cómo se llama? De Goliat. Goliat era de la raza de Anak. Imagínense, estaba minado de Goliat ahí. Entonces, para conquistar la tierra prometida, para tomar las bendiciones, tienes que ser un valiente. Tienes que tener un espíritu diferente. Por más que sea un príncipe, no entras. Pero los príncipes, el pueblo de Dios, que tiene un espíritu diferente, no un espíritu crítico, un espíritu de pasividad, un espíritu de doble ánimo, no, hay que renunciar a todo eso, Iván. Y hay que llenarse del espíritu de Jehová, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Excelente enseñanza, mi querido pastor Emanuel Isfrán, desde Luque, Paraguay, al calor de un buen mate. Mira, ahí estamos. Tereré. Haces tereré, me está haciendo calor, entonces tereré frío. Allá hace calor. Entonces un tereré para refrescar esta palabra y esta enseñanza que hemos recibido hoy de parte del Señor a través de su Espíritu Santo y con nuestro queridísimo pastor Emanuel Isfrán. Que a propósito, pastor, ¿cómo te consiguen los amigos y las amigas para que venzamos límites, para romper esos límites? ¿Cómo te ubican? ¿Cómo hablan contigo? En YouTube, como Pastor Emanuel Isfrán, y en Facebook, Iglesia Casa de Restauración para Todas las Naciones. Allí nos pueden escribir, ahí vamos a estar en lo que podamos ayudarle. Ahí estamos, Iván. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para romper nuestros límites en el nombre de Jesús. Amén. Y recordemos que el cielo es nuestro techo. Amén. No hay límite para los hijos de Dios. Bendiciones, Iván. Bendiciones, querido pastor Emanuel Isfrán. Ya saben, entonces lo consiguen, lo contactan en su canal de YouTube como pastor Emanuel Isfrán y ya saben, en Facebook también, Casa de Restauración. Y bueno, ahí está él como siempre impartiendo enseñanza y palabra. Es un privilegio tenerlo aquí en La Red Cristiana, en esta familia de laredcristiana.com. A propósito, si quieres ayudar a este ministerio de laredcristiana.com, agradecemos tus ofrendas vía PayPal como clsabogal@gmail.com. En Cele lo mismo, igualitito, clsabogal@gmail.com. Y nos encantaría que nos envíes un WhatsApp para agradecerte al 1-786-471-7812 en los Estados Unidos de Norteamérica. A todos, muchísimas gracias por apoyar este canal de La Red Cristiana. Y para dar clic en botón Join y unirte como miembro, es bien facilito. Simplemente eso ahí. Buscas Join, unirte, clic en super gracias también de cualquier video. Nos pueden también seguir ayudando. Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias por su tiempo. Y no olviden que también recomendamos el canal de Claudia Sabogal, nuestra productora, diosentusfinanzas.com, que lo pueden encontrar en YouTube, Instagram y en Facebook. Dicho todo eso, solo nos resta desearles lo mejor de lo mejor. Muchas bendiciones para todos. Mi querido pastor Emanuel Isfrán en Paraguay, muchas gracias por la enseñanza. Un gusto, un privilegio. Muchas gracias. Bendiciones. Tereré, ese es para el verano, ese es frío. Válido. Un abrazo.